sistema osteomioarticular, ¿no? A los huesos, a los músculos y a las articulaciones. Uh-huh. En el hombre, dice, existen 3 sistemas que se agrupan en torno a un fin común, que es el movimiento, a la locomoción, ¿no? Encontramos un complejo de palancas formado por los huesos. Desde aquí ya les está diciendo para qué sirven los huesos. Realmente es la parte pasiva del movimiento, ¿no? Y las articulaciones, bueno, sí, las palancas lo forman entre los huesos y las articulaciones. Y el complejo motor, ¿por qué? Porque ellos ejecutan la función de la contracción, y esa función de la contracción hace que se muevan las palancas, ¿no? Huesos y articulaciones. Formado entonces este sistema o este complejo motor por los músculos que funcionan armónicamente. Y pues como son voluntarios, nosotros damos la orden desde el sistema nervioso central, ¿verdad? El aparato locomotor se compone por un conjunto de huesos, músculos y articulaciones, que ya las habíamos visto, ¿no? ¿Cuál es la función del sistema osteomioarticular? Aquí ya está integrando a los 3. Producir movimiento por acción coordinada de los huesos, músculos y articulaciones con respuesta voluntaria de las órdenes recibidas del sistema nervioso y del sistema endocrino, ¿sí? A través de hormonas, por supuesto. La terminología común, esqueleto, estructura formada por hueso y son elementos pasivos, ya habíamos dicho, ¿no? Y los músculos que constituyen los elementos activos, los que producen la contracción y dan el movimiento locomotor. De las funciones, ya habíamos visto también cuáles son las funciones: sostén de las partes blandas, protección de los órganos en las diferentes cavidades que tenemos en nuestro organismo, cráneo, tórax, pelvis. Encargado del movimiento, por supuesto, a través del mecanismo de la contracción muscular. Bueno, pero ellos como palanca, ¿verdad? A través de el movimiento, los huesos actúan como palancas, como ya habíamos dicho. De hecho, ahí cabe en lugar de movimiento palancas, incluso lo pusimos, ¿no? En la que yo les di. Nos ayuda también a través de la médula ósea roja a la formación de células sanguíneas. Las células sanguíneas, como ustedes saben, son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y a eso se le denomina hematopoiesis. Uh-huh. De reservorio de minerales, decíamos en la otra presentación, aquí específicamente dicen de calcio, ¿no? Mantiene la concentración de calcio en la sangre. La paratohormona u hormona liberadora de calcio. También la calcitonina, que detiene los osteoclastos. Los osteoclastos, ¿qué hacen? Destruyen el hueso, ¿no? Para que no se forme de más. Evitan que se forme hueso de más, ¿verdad? Muy bien. Hay depósito de calcio entonces en el hueso, ¿no? A través de estas hormonas. El sistema esquelético, déjenme mover aquí, está formado por tejido óseo en diferentes proporciones, y adherido a él se encuentra una membrana vascularizada de tejido conjuntivo llamado periósteo. Recuerden ustedes que la capa externa de los huesos es el periósteo o la membrana externa, ¿no? La unión entre los huesos se realiza mediante las articulaciones. Y en el tejido óseo existe en el organismo en proporciones que dependen directamente de las fuerzas y tensiones que tiene que soportar. Esto lo veíamos como cuando vimos las leyes para ver cómo es que las diferentes fuerzas que actúan dentro de nuestro cuerpo y propias, ¿no? Nuestro propio peso nada más, pueden hacer que se fortalezcan los huesos en determinadas zonas para soportar el peso de nuestro propio cuerpo, ¿no? Dependiendo si somos delgados, si somos llenitos o si somos muy llenitos. Esta parte es importante. No me preguntaban de huesos, cuántos huesos, pero sí me preguntaban de músculos, creo por ahí, ¿no? Dice, ¿cuántos huesos? Contando los huesos, tu cuerpo está formado aproximadamente por 208 huesos. Algunos dicen 206. Pero ¿cuáles son estos? 26 en la columna. En la columna tenemos
5 regiones: región cervical, región dorsal, región lumbar, región sacra y región coxígea. 8 en el cráneo, si ustedes cuentan, frontal es 1, 2 parietales son 3, un occipital son 4, y 2 temporales, 6. ¿Cuál? Ah, bueno, pero los de la base del cráneo, ¿no? El etmoides y el esfenoides son 8. En la cara tenemos 14 huesos. Los van a enumerar para el día de mañana, 14 huesos de la cara, ¿sí? Nada más enumerar cuáles son, ¿sí? Y mañana se los pregunto, ¿cuáles son los huesos de la cara? 8 en el oído, bueno, el martillo, el yunque y el estribo, y bueno, algunos dicen que el caracol también, ¿no? Es un huesecillo. Un hueso yoides, que es este que le denominamos vulgarmente o empíricamente la manzana de Adán, ¿no? 25 en el tórax. ¿Por qué 25? Porque tenemos un esternón y 24 costillas, 12 de cada lado. 64 en los miembros superiores, porque están contando los dos, nada más de las falanges, los huesos del carpo y del metacarpo son 28 o 26 por ahí, no recuerdo exactamente, pero aquí tenemos dos, el cúbito y el radio, el fémur. Dentro de los miembros superiores cuentan a la clavícula y al omóplato. 62 en los miembros inferiores, y aquí tenemos, ¿no? Cuáles son el hueso ilíaco, o que forma, dos huesos ilíacos o coxales forman la pelvis, se unen por delante por intermedio de la sínfisis del pubis. Este es el hueso que les decía yo, que se forma por la fusión de 3 huesos primitivos, que es el ilium, el isquion y el pubis. Bueno, este es el hueso coxal, el fémur, la tibia, el peroné, los huesos del pie, que incluyen el tarso posterior, el tarso anterior, los metatarsianos y las falanges. De manera muy general, ¿no? Los huesos. Espero que ya lo hayan visto en alguna parte ahí, si no en biología en secundaria, en alguna materia en el bachillerato. Según esta presentación, la clasificación de los huesos son huesos planos, cortos, largos, irregulares, llama a estos, y los huesos supernumerarios. Los huesos supernumerarios son de 2 tipos, habíamos dicho, ¿no? Los sesamoideos, que los encontramos en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. Realmente le encontramos 2 puntitos a veces nada más, y eso los detectamos cuando tomamos una placa radiográfica, ¿no? Y esos son los huesos sesamoideos, sobre todo en las plantas de los pies, ¿sí? Y a nivel del primer metatarsiano, ¿no? En la cabeza del primer metatarsiano. Y luego en el cráneo también tenemos a veces huesecillos ahí de más, que se llaman huesos wormianos, que ya habíamos dicho también. Huesos planos, donde predomina más la anchura que el grosor y la longitud. Huesos cortos, donde predominan más, bueno, las 3 dimensiones casi son iguales, dicen, ¿no? Huesos largos, los cuales donde predomina la longitud sobre la anchura y el espesor. Y los huesos irregulares, que no tienen forma realmente, ¿no? Creo que esta clasificación es más completa. Nada más le agregaríamos estos dos, los supernumerarios, sesamoideos y wormianos. Los huesos planos, predomina en ellos la superficie más que el volumen, como el omóplato, ¿no? Están compuestos por 2 capas de tejido óseo compacto que encierra otro de tejido óseo esponjoso. Y los ejemplos de huesos planos, omóplatos, los huesos de la bóveda del cráneo, y el pubis, huesos planos. Huesos cortos son pequeños, en general proporcionados por todos sus lados,
Eh, Sus tres dimensiones son más o menos iguales, quiere decir. Y se encuentran habitualmente en la columna vertebral y las articulaciones pequeñas como la del tarso y el carpo. Este es el pie, es el tarso. Estos son los huesos cortos. Los huesos largos son los de mayor longitud del organismo, predomina en ellos el tejido óseo compacto, sobre todo aquí en la diáfisis, ¿no? Recordemos que los huesos uh, largos tienen un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis. Las extremidades, la superior o proximal y la inferior o distal se le puede denominar. Entonces, la diáfisis o cuerpo o porción principal del hueso, la cual es hueca porque tiene el canal medular, cilíndrica y está compuesta principalmente por hueso compacto. Es más grueso aquí, ¿no? La epífisis o extremidades constituyen los extremos de los huesos largos. Bueno, y de las células habíamos visto nosotros 4 tipos de células, ¿no? Las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Bueno, aquí tenemos a un hueso largo donde ejemplifica o da, estamos observando que en el cuerpo predomina más médula ósea amarilla, cuya función es de reserva energética porque es grasa, ¿no? Y la médula ósea roja predomina más en las extremidades porque es tejido compacto, perdón, tejido esponjoso, ¿no? Trabeculado. El crecimiento de los huesos largos se prolongan hasta la adolescencia, decíamos, ¿no? El crecimiento en longitud ocurre en la zona del disco epifisiario, donde hay cartílago hialino. Bueno, sabemos que el crecimiento del hueso se llama osteogénesis u osificación. Y hay de dos tipos, osificación intramembranosa, que es la que sucede normalmente in útero en los primeras semanas de gestación, y luego la osificación endocondral, que esa ya se va dando conforme vamos creciendo, y ya incluso a la edad de los 10, 12 años. Se va generando hueso nuevo, mientras que en el extremo opuesto se va depositando nuevo cartílago para mantener el disco, ¿no? En la pubertad se produce el cierre de la epífisis y finaliza el crecimiento en altura. Bueno, esto va a depender del autor, ¿no? Quirós, les digo que nos dice que es posible que hasta los 20, 25 años podemos dejar de crecer. Sin embargo, el máximo crecimiento ocurre a la edad de la adolescencia, en la pubertad, ¿no? El esqueleto no permanece inalterable como una estructura pasiva. El tejido óseo es un tejido metabólicamente activo. Se está produciendo hueso a través de las células que ya sabemos, pero también se está evitando que se forme hueso de más. Sin embargo, no hay un crecimiento en altura, sino en grosor. Aquí podemos, o estos autores que están haciendo esta presentación, dividen al esqueleto en un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular. En realidad le llaman esqueleto axial a todo lo que está en la parte, en el eje sagital, ¿no? En el plano medio. Cráneo, que incluye, el esqueleto axial incluye el cráneo, que incluye a su vez pues, los huesos craneales, huesos de la cara, orbitales, agujeros del cráneo y el hueso yoides también, ¿no? El torso o tronco que se compone de las vértebras y con sus diferentes porciones e incluye aquí a la parte anterior del tórax, que es el esternón, ¿no? Y bueno, y a las costillas. Y miren, aquí tenemos algunos huesos de la bóveda del cráneo, que vendría siendo el frontal, los parietales, el temporal, el occipital. Y el resto ya son de la cara. Los huesos nasales, los cornetes, el malar, el tabique nasal, huesos propios de la nariz, que serían estos, los nasales, los maxilares, el superior y el inferior, incluso los dientes, ¿no? De manera general también el tórax, tenemos aquí
todo lo que incluye el tórax, ¿no? Que vendría a ser la columna dorsal, las costillas y por la parte anterior al esternón. El esternón no es más que la fusión metro, mejor dicho, es más ancho en el hombre que, perdón, en la mujer que en el hombre. ¿Por qué creen ustedes que es más ancho en la mujer? Para cuando dan a luz. Para cuando nace un bebé, sí es cierto, porque por aquí pasa a través de ese canal y sale la cabecita, luego sale un hombro, luego sale el otro hombro y luego lo jalamos y sale el resto del cuerpo. Ujú. Sí es cierto, es por eso. Y les decía yo aquí, por ejemplo, ¿qué hueso sería? Maxilar inferior. Ah, Bien, el maxilar inferior. ¿Estos qué huesos serían? Fácil, son costillas. son costillas. ¿Qué hueso sería? Fémur. El fémur, ¿verdad? Ay, ya me pasé. Ay, ya les pasé la clave. ¿Qué hueso sería? La La rótula. rótula. La patela, ¿no? O rótula, ¿verdad? Sí, muy bien. Fíjense, qué padre sería hacer un examen así. Está muy fácil. Bueno, luego tenemos aquí, bueno, los nombres ya, ¿no? De los huesos. Ese es miembro superior, ¿no? Tenemos a la clavícula, al omóplato, al húmero. El radio siempre es externo y el cúbito es interno, estando en posición anatómica. Ok. Lo que quiero hacer es bajarme y no puedo porque me estorba aquí. Ya. Ujú. Decía los huesos del carpo que forman la muñeca. En realidad la articulación de la muñeca nada más está formada por el radio y los huesos de la primera línea del carpo, que son el escafoides, cuboides, piramidal y pisiforme. Bueno, el escafoides y el cuboides aquí, ¿no? Estos, porque el cúbito no se articula más que con el radio, no se articula con los huesos del carpo. Pero bueno, eso lo vamos a ver con calma también. Ujú. Bien, de las articulaciones, pues esas las acabamos de ver prácticamente, ¿no? Son zonas de unión entre dos huesos contiguos. Se distinguen tres tipos básicos de articulaciones: la sinartrosis, que no se mueven; las anfiartrosis, que son semimóviles; y las diartrosis, que son móviles. Aquí nos menciona que las sinartrosis son fijas, sin posibilidad de movimiento alguno en estado normal, y se forman encajando fuerte y perfectamente un hueso en otro, dando continuidad a las superficies óseas, como en el cráneo, ¿no? Ejemplo de estas articulaciones, ahí está, ¿no? Los huesos del cráneo. Las anfiartrosis o articulaciones semimóviles con movimientos muy limitados están formadas por un disco de fibrocartílago uniendo los huesos, por ejemplo, las de los cuerpos vertebrales entre sí. Pero nosotros habíamos clasificado esta en dos, ¿no? ¿En cuáles? A ver. Rápido, rápido, revisen. Se vale. Acuérdense. Bueno, revise. ¿En qué y qué las habíamos clasificado? En verdaderas y diantrofiartrosis. Diartroanfiartrosis o sínfisis, ¿no? Ok, bien. Rápidamente revisados. Son rápidos ustedes, no, ustedes requieren menos de 2 minutos para contestar un examen. Articulaciones de artrosis son móviles porque tienen amplia variedad de movimientos. Se caracterizan por poseer una membrana intermedia llamada sinovial que contiene
el líquido sinovial o sinovia, que es un líquido viscoso, transparente, que lubrica las articulaciones. Aquí está mal, debería decir, son las articulaciones más complicadas, están constituidas por una cabeza articular que permite el encaje de un hueso en el hueco de otro, unos ligamentos internos externos que permiten la sujeción entre ambos, y la cápsula articular formada por tejido conjuntivo y que contiene el ya citado líquido sinovial. Bueno, para no hacerse las cansadas, yo les dije que hay varios tipos. ¿Cuántos? De articulaciones diartrósicas. ¿Cuántos tipos, subtipos hay de diartrósicas? Creo que eran 5, ¿no? No. Seis. O 4. ¿Quién da más? 6. Celia dice que 6. Yo voto por Celia. Lotería. No. Lotería va a ser cuáles son. Ok. De la única que me acuerdo creo que era la dentada. No, ya te fuiste con las sin movimiento. Por cierto que esas no se las clasifican. Bueno, en esta entonces no. presentación. No, estas son las de movimiento. Las que tú me dices es de las sin movimiento y las que son llamadas sin fibrosis o suturas. Sí, ya me acuerdo. Son las de enartrosis, condilias, por encaje recíproco, troclear, trocloide y semitrocoide. Trocoide, ok. Ahora sí fue lotería. ¿O fue lectura? Ok, gracias. Aquí están, ¿no? ¿Cómo funcionan? Dice aquí. En bisagra. Bueno, aquí les dan otro nombre, pero ya nos guiamos con la clasificación que yo ya les di, ¿no? La vamos a ir viendo poco a poco. Miren, se acabó la presentación. Yo pensé que la iba a ver en dos clases. No se vale. Bueno. Entonces. Ay, me salí. No. ¿Qué pasa? Dejar de. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Déjenme ver porque quiero ver qué es lo que vamos a ver el día de mañana. Entonces, hoy ya vimos el mini resumen. Hoy es miércoles, ¿verdad? 14 de octubre. Mini resumen. Lo que pasa es que no tuvimos el día de ayer. Digo, el día lunes, ¿no? Entonces, hoy es el resumen. Y mañana vamos a iniciar. Hemos terminado con las clases del primer parcial. Ya vayan estudiando todos estos días, jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes ya nos ponemos a hacer una pequeña evaluación para el primer parcial. ¿Sale? Mañana van a estudiar en su libro de Quirós la clavícula, el hueso clavícula, ¿sí? Y mañana me van a describir a la clavícula. Van a decir, es un hueso largo que consta de 2 extremidades, una interna y otra externa, 2 caras, una anterior y una posterior, o una superior y una inferior, 2 bordes, uno anterior y uno posterior. ¿Qué hay en cada cara? ¿Qué hay en cada borde? ¿Qué se inserta en la extremidad externa? ¿Qué se inserta en la extremidad interna? ¿Con quién se articula la extremidad externa? ¿Con quién se articula la extremidad interna? ¿Vale? Entonces mañana vamos a ver clavícula. ¿Les parece? Mañana sí les pregunto, ¿eh? Así que leen ese huesecillo que es pequeño y que es fácil de estudiar. Con ese quiero que empiecen a estudiar para que nos sigamos luego con el hueso omóplato